los 80 se considera a menudo como la década perdida en Perú, como resultado de las crisis sociales, políticas y económicas. Se produjo grandes oleadas de peruanos que emigraron a países de América y Europa. Sigue peor, mis hermanos emigran a tierras extrañas porque a ellos les jode que en su propio país no tengan derechos ni oportunidad, pero aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Vamos todos, carajo, a cambiar nuestras vidas, pues depende de él, de ti y de mí. ¡Oh! 27 de noviembre del 81. ¿Vienes en avión o vienes en Claro. barco? ¿Lima, París o Lima, Berlín? ¿O Alemania? No fue Berlín. Creo que fue Lima, Ámsterdam. Ámsterdam. La gente venía por Ámsterdam o por Alemania, me acuerdo. Por esa época ya. Ya no había visa, ¿no es cierto? Mejor dicho, ya no era la entrada Venía libre. Con 3 meses. Un sello de 3 meses de residencia. ¿Pero te dan en dónde? ¿Te dan en la embajada francesa o en Alemania? No. Ningún trámite en la embajada. Ya, Embarcabas, entrabas, sello de 3 meses. ya. Y en esa fase tú tenías que buscar cómo hacer para prolongar tus 3 meses. De acuerdo. Yo llegando, un compañero de la LCR, que era empleado bancario, se Acá en Francia. se declara garante para mi estadía. Ya. Él declaraba que si me enfermaba, si tenía que volver a Perú, él se responsabilizaba y te renovaban 1 año. Y así, con eso ya te inscribías en la universidad y podías renovar la cantidad de años que querías, porque no había control Claro. sobre rendimiento universitario, etc. No había control en esa época. Entonces yo me quedé de esa manera, con la constancia de residente como estudiante. Ah, qué interesante. Esa era la figura. Interesante. Entonces muchos se quedaron así. Y yo conocí el Comité de Derechos Humanos, se llamaba Comité Francés por la Defensa de los Derechos Humanos en París. Se declaraba Comité Francés, eso es muy importante. No era Comité Perú, de Solidaridad, etc. Era un comité constituido por franceses, fundado por un sacerdote, Jacques Lockman, que formaba parte de la congregación Les Prêtres du Prado, De acuerdo. que es un movimiento religioso muy importante aquí en Francia, ligado a la juventud obrera cristiana. De acuerdo. Son padres que ejercen una actividad profesional y además de eso son sacerdotes. O sea, hay padres, por ejemplo, en el local nuestro que quedaba en la rue Raymond Losron, había un padre que era garzón, había otros que podían trabajar en la prensa o una actividad laboral. Claro, era como los padres obreros, creo que se llama. Claro, les prêtres Les ouvriers. prêtres ouvriers, oui, oui. Les prêtres du Prado, ça s'appelait. Y Jacques Lockman formó el Comité Francés por la Defensa de los Derechos Humanos en Perú, luego de un viaje que hizo en Perú. Un viaje totalmente fortuito, porque él, cuando cumplió 60 años, sus familiares le dijeron: te ofrecemos un viaje donde quieras. ¿Quieres ir a Israel? ¿Quieres ir a ver la Tierra Santa? Y él dijo: no voy a ir a ver las piedras antiguas. Dijo: quiero ir a ver a Brasil. No conocía nada de América del Sur. Se embarcó para Brasil, hubo un problema en el vuelo y aterrizó en Lima. Tampoco había previsto llegar a Lima. Llega a Lima y dice: pero yo no sé nada del Perú. Estaba con los clichés del mundo andino. Llega al aeropuerto y pregunta dónde puede alojarse, le deja en el centro de Lima y empieza a pasearse y ve CGTP. Y al frente lee CCP, Confederación Campesina del Perú. Entra a la Confederación Campesina del Perú
Eso sería, pues, ¿en qué año sería esto? No sé bien, pero Más o yo menos. llegué, digamos, el 81, fue un poquito antes, y entra a una reunión donde hay mujeres, gente adulta, y en la reunión era dirigida por gente de la CCP y por Hugo Blanco, que era secretario general de Derechos Humanos. Y empieza a escuchar los testimonios de los desaparecidos. La represión y todo, y él se queda pues impresionado, ¿no? Ya sabía español. Casi nada. Ya, pero entendía. No entendía, preguntó, y él como sacerdote. Y había un padre, Marcel Rinaud, un gran amigo de Jacques. No sé si Marcel Rinaud llegó después o no, pero en todo caso, cuando él vuelve, dice, no puedo quedarme los brazos cruzados, y con unos amigos forma el Comité Francés por la Defensa de los Derechos Humanos de Perú. Con varios peruanos que estuvieron acá, Edgardo Ibáñez, Fernando Malatesta, hay una pareja más, un tal Gerardo, no recuerdo su nombre, y habían dos profesoras de francesas, muy ligadas a Perú, ambas con compañeros peruanos. Entonces uno llegaba a un comité, no de peruanos, llegaba a un comité donde había, vamos a decir, más franceses que peruanos. Entonces era un comité realmente francés. Y funcionaba en el local de la comunidad de estos padres. Y bueno, así me integré, ¿no? Llegando ya, creo que a los 10 días yo fui al comité, porque antes de venir de Lima, yo buscaba algún contacto en París. Tenía los contactos políticos, la Liga Comunista Revolucionaria, Amnistía Internacional, pero no, yo quería algo más. Y vi en el diario de Marca una pequeña noticia que salió que el Comité Francés protestó contra no sé qué tipo de represión en Perú. Entonces, no sé cómo llegué a una ONG, y ahí creo que fue Roberto Mendoza, algo así, que me dio la dirección del comité. Entonces yo llegué al comité y conocí a todos los amigos que te acabo de citar. Entonces me integré allí. Estábamos en esa época, la primera campaña que hicimos, me di cuenta que el comité funcionaba en base a comisiones. No había un presidente, ya que era, vamos a decir, la personalidad, pero ahí no había ni secretario general, ni él traía el correo, y si no había asamblea general, él no abría el correo, las cartas que nos llegaban de todos sitios, ¿no? Porque él decía, yo solamente hago de casillero de cartas, y yo aquí no soy el presidente. Entonces no había un funcionamiento vertical, sino horizontal, ¿no? Interesante, qué interesante. En ese comité también había una pareja de chilenos muy activos, María Pina, que debe estar trabajando todavía hasta ahorita en la Breche del NPA ahora, María Pina y su compañero Norman, chilenos que habían llegado años antes, ¿no? María Pina incluso trabajaba en la casa de Mitterrand, trabajó haciendo limpieza cuando recién llegó, son anécdotas ya un poco personales. Pero y estaba Louis Jean, que es un gran amigo mío que ahora vive cerca de Tarapoto, que era un joven sindicalista de la CGT, de Crédit Agricole. Él era el que me garantizó para quedarme. Entonces había un grupo de franceses que le daban un ritmo, y hicimos una declaración de principios muy interesante, había que buscar el documento, donde se declaraba antes que nada una asociación, la ley 1901 o 1905. Sí, 1905. 1905, dirigido al público francés. El objetivo era informar a los franceses, sensibilizar acerca de lo que sucedía en Perú, y uno de los primeros criterios era no tomar posición política partidaria sobre lo que pasaba en Perú. De acuerdo. Eso era muy importante porque había fuertes debates allá, había una polarización política grande, y el tema de los franceses era cómo sensibilizamos hacia Perú, pero sin decirles, esta es la vía para responder a la represión, esta es la vía para resolver el tema del subdesarrollo, para hacer la revolución o no. Eso no era un debate de los franceses. Lo que queríamos era que los franceses se solidaricen con Perú y ellos
ya veían la forma de solidarizarse, ¿no? Entonces organizábamos reuniones en las que quienes animaban la reunión y tomaban la palabra eran los franceses. Los peruanos estábamos atrás con el corazón, la motivación, las informaciones, nos llegaba de la CCP, nos llegaban de parlamentarios, había un parlamentario, por ejemplo, de Acción Popular, Galindo, en esa época, que era muy activo en derechos humanos. Recibíamos información, pero el comité decidía qué era lo mejor para sensibilizar al público francés, no para tomar posición sobre lo que pasaba en Perú. Entonces tomábamos posición respecto a la defensa de los derechos humanos y al derecho del pueblo organizado, los sindicatos, las asociaciones, de manifestarse y de protestar. Eso sí, apoyábamos, pero no preguntábamos si tal dirigente campesino, si era dirigente electo, de qué grupo era. Sencillamente era un dirigente popular y teníamos que escuchar lo que decía. Recibíamos a todo electo congresista, sea cual fuera su tendencia política, porque era un electo del pueblo peruano. Entonces Galindo, que era de Acción Popular, fue recibido en el comité, pero no presentado a nivel público. Lo recibíamos a nivel interno como una persona legítimamente elegida en Perú, recibíamos su testimonio, recibíamos sus sugerencias, pero el comité decidía lo que era mejor para hacer el trabajo, ¿no? Entonces ese era un criterio muy interesante que ayudaba mucho a los peruanos a venir y estar en un ambiente fraterno, en el sentido de, y además aprendíamos lo que era trabajar dentro de Francia. Veníamos con la motivación de Perú, pero no, aquí la política, la información, el debate, la relación entre las personas no es lo mismo que en nuestro país. Entonces yo ahí aprendí mucho de cómo discuten los franceses, que pueden discutir cosas muy fuertes y a los 5 minutos están riéndose, y en cambio en Perú no, se discute cosas leves, pero nos molestamos, ya no nos hablamos, somos muy rencorosos, muy sectarios. Entonces fue muy interesante para mí esa escuela, ¿no? Entonces ahí aprendí todo lo que son los proyectos. Tampoco enviábamos dinero a ningún organismo, porque Blanco una vez nos dijo: hagan todo lo que quieran, compañeros, pero no nos manden plata. Cualquier solidaridad, nos escriben, nos visitan, pero no envíen dinero, porque en cuanto llega dinero, se malogra todo. Entonces yo le dije: Hugo, pero no, le digo, pero de repente en la CCP ustedes pueden manejar de otra manera, dado que ustedes son conscientes que el dinero desagrega las cosas, ustedes pueden demostrar que se puede hacer de otra manera. Y me dijo: no, Carlos, me dijo, no envíen dinero. Entonces nunca enviábamos dinero. Entonces la gente que venía a vernos pensando que íbamos a financiar un proyecto en Perú, para los que ahora yo llamo los bandoleros de las ONGs, se iban porque no había plata en el comité, no había dinero. Recibíamos información y nuestro objetivo era movilizar a la población francesa. Por supuesto que nuestra óptica era el apoyo a la movilización social y al derecho de las organizaciones populares de manifestarse. Si había individuos como Porfirio Zuni, que fue presidente dirigente de la Confederación Campesina en Puno, él fue secuestrado por la policía. Hicimos una campaña porque aparezca en vida, con Amnistía Internacional, la Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura. Todas las organizaciones francesas tenían confianza en nuestro comité, porque era un comité francés. Claro. Ellos no estaban pensando: el peruano con quien estoy hablando es senderista, es del Partido Comunista, es de Pucallac, claro, ¿de dónde viene? Había desconfianza. Pero cuando los franceses iban, sencillamente nos recibían y hacíamos campaña. Era un trabajo muy bonito. Interesante. Muy, muy interesante. Y en el comité no había dirección que capturar. Venía gente de Patria Roja, gente de Sendero Luminoso, hacían bulla un tiempo, pero como no había que capturar y más bien había trabajo para informar, y a la huelga de los obreros municipales contra el frijolito, Barrantes. La gente francesa firmaba los planillones, pero había que hacer una campaña hacia los franceses. Pero todas las instituciones francesas nos recibían, parlamentarios, congresistas, Amnistía Internacional, venían a vernos, a visitarnos los de Amnistía Internacional.
Christian Barnagó, otras personas de la CAT, Acción de Cristianos por la Abolición de la Tortura. Entonces un trabajo muy interesante, horizontal, pero quienes garantizaban esa horizontalidad eran los franceses, gente de izquierda, digamos amplia, y la gente de la LCR, que siendo mayoría le dio una dinámica y con quien el padre se entendía muy bien, porque realmente era un proceso de construcción sin ningún contrabando político, ¿no? Ese es el trabajo que hicimos. Sacábamos un boletín, por ahí deben haber algunos, y Jack Lockman falleció el 86. Jack Lockman, nuestro fundador, él falleció el 86. Con él empezó un poco a desactivarse el comité, pero yo diría que duró hasta el 93. Está en lo profundo de nuestro Perú, porque aún no es tarde para comprender que la fuerza está en la gente joven. Canten todos carajo y que el mundo escuche que la felicidad está en la voluntad.